Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Es para mí una vez más una alegría estar con ustedes en esta transmisión y les damos una cordial bienvenida a nuestro ministerio, eh, la Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. Y les damos una bienvenida a nuestro programa. eh, como ustedes ya saben, es las casas que Jesús visita. Y en este programa vamos a continuar con nuestra serie que se titula Las parábolas del Señor Jesús. Queremos agradecerles por su sintonía y también queremos agradecerles por su apoyo en compartir este enlace ahora mismo con sus amistades y contactos. Y queremos pues decirles que de esa manera ustedes nos apoyan para seguir creciendo en este canal y para seguir produciendo más contenido. Queremos invitarlos para que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Iglesia a tu alcance TV, y también para que inviten a sus amistades para que se suscriban. El tema para el día de hoy es un tema muy interesante y más que interesante es importante. Yo diría que es un tema de vida o muerte. Y el tema se titula Lo que nunca te dijeron acerca de la parábola del rico y Lázaro. Esta es una parábola que está registrada en el capítulo 16 del Evangelio de Lucas. Y yo, al estudiar este tema, pues he podido ser edificado espiritualmente. He podido comprender muchas cosas de cómo es que el Señor nos ayuda en nuestro crecimiento espiritual. Y mi deseo y mi oportunidad es poder compartir contigo estas enseñanzas para que el Señor pueda ayudarte, para que el Señor pueda también darte este mensaje de edificación, este mensaje de crecimiento espiritual. Y veníamos nosotros mencionando que las parábolas del Señor Jesús encierran mensajes muy importantes que para las personas que son que se acercan con un corazón sencillo, con un corazón humilde, las parábolas llegan a ser sencillas y fáciles de entender y a la vez las parábolas les dan mensajes de salvación, de esperanza y de vida eterna. Mientras que las personas que no se acercan con el propósito de querer ser instruidos por la palabra de Dios, no quieren creer, no quieren aceptar o rechazan estas lecciones, entonces las parábolas se tornan como algo difícil de poder entender. Y decíamos en la clase anterior que el Señor Jesús habló en parábolas para que los humildes puedan entender, puedan alcanzar salvación mediante el arrepentimiento y para que los orgullosos no alcancen salvación, por el contrario, ¿no? Se pierdan. Cosa curiosa. Y esta parábola apunta justamente a eso, a poder marcar una línea divisoria entre los que son de corazón sincero y sencillo y que se acercan a Dios, y los que son de un corazón duro, de un corazón que rechaza las enseñanzas de Dios. Mi deseo es que usted pueda ubicarse en ese grupo que aceptan las enseñanzas del Señor Jesús, que creen en las enseñanzas del Señor Jesús. Quiero comenzar diciendo que la parábola del rico y Lázaro es una parábola, es una historia que el Señor Jesús la usó para poder enseñar
algunas lecciones o ilustrar la verdad. No es un hecho real que ocurrió, como hay ciertos defensores o ciertas personas que aseguran que la parábola del rico y Lázaro fue un hecho real. Pues quiero estudiar con ustedes en esta oportunidad que la Biblia nos demuestra que no fue así. Y esta parábola es el único lugar en toda la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, que pareciera que presentara una enseñanza contradictoria a lo que la Biblia enseña con relación a la vida después de la muerte, con relación a la resurrección de los muertos o con relación a la recompensa que el Señor dará a los seres humanos, sean buenos o sean malos. En toda la Biblia es contundente y es claro que los muertos que los muertos buenos y malos están en los sepulcros descansando. Y el Señor Jesús usó la palabra durmiendo cuando se refirió acerca de la muerte de Lázaro de Betania. Y están ahí esperando el día del juicio, el día de la resurrección, que es ahí donde ellos serán recompensados. Entonces, aparentemente, como le dije, ¿no? Que hay personas que enseñan o que usan esta parábola para crear una doctrina. Y la doctrina es la inmortalidad del alma. La doctrina es el tormento eterno en el infierno. La doctrina es que tan pronto una persona muere, sea buena o sea mala, inmediatamente pasa a una vida eterna, ya sea, si fue buena, a un lugar benéfico como lo es el seno de Abraham o la gloria, o si fue mala, a un lugar de tormento como lo es el infierno o purgatorio como lo enseñan a otros credos de gentes. Sin embargo, la Biblia no enseña nada de eso. Y en esta oportunidad vamos a estudiar esto para poder comprender. Entonces, ¿cómo es que el Señor Jesús presenta esto? En primer lugar, tenemos que dejar en claro, como ya mencioné, que esta historia es una parábola, es una historia ficticia que nos enseña una verdad. En el mundo secular se le da el nombre de fábula, porque en una fábula inclusive, por ejemplo, los árboles hablan, los animales hablan, la naturaleza habla. Y esta misma figura literaria en la Biblia o en el concepto religioso se llama parábola. Y el Señor Jesús la usó para poder ilustrar una verdad. Y cada una de estas parábolas que el Señor Jesús usó ilustran verdades muy importantes. Ahora, esta parábola que el Señor Jesús usó, que aquí en la Biblia aparece con el nombre de la parábola del rico y Lázaro, era una historia que era muy conocida por los judíos de su tiempo. Si usted me está escuchando y si usted recuerda su infancia, por ejemplo, ¿no? ¿Quién no recuerda la historia de la Caperucita Roja? ¿Verdad? Es una historia que en todos los países latinos, por así decirlo, la han enseñado a los niños y por varias generaciones. Y si tiene la oportunidad de salir de su país y viajar a vivir a un país extranjero, en algún momento cuando usted tenga sus hijos o sus nietos, les enseñe esa historia de la Caperucita Roja. Y pues con esa historia usted al niño le quiere enseñar de que uno no tiene que dar confianza a los extraños, ¿me entiende? Cosas así. Entonces, esta historia del rico y Lázaro, como ya mencioné, era una historia que los judíos conocían. Y esta historia, su nombre literario es Mashal. ¿Y cómo llegó esta historia a los oídos del Señor Jesús? Ustedes saben que los judíos, desde antes del Señor Jesús, era un pueblo que siempre vivió, dice la Biblia, en el extranjero, a veces esclavos o en la mayoría del tiempo esparcidos. Y
en las diferentes partes del mundo. Pero ¿qué ocurre? Que hubo un grupo de judíos que vivió en Alejandría. Y que cuando estos judíos, ustedes saben que todos los judíos en ese tiempo cada año venían por lo menos una vez al año a Jerusalén. Entonces, cuando ellos venían a Jerusalén a las fiestas religiosas, entonces traían cultura, traían cosas, traían historias y las compartían con la comunidad residente ahí en Israel. Y esta es una de esas historias que ellos trajeron. Y se hizo popular y pues la enseñaban y los rabinos, los maestros de la ley, la usaban para enseñar. Y esta historia es así que llegó a los oídos del Señor Jesús. Entonces, el Señor Jesús, como ya dijimos, como un buen maestro, él usaba las cosas conocidas para, a través de esas cosas conocidas, enseñarles a su audiencia cosas desconocidas. Y aquí él usa esta parábola. Pero yo quiero mencionar que el autor de Lucas, desde el capítulo 11 hasta el capítulo 19, él usa varias parábolas, ¿ok? Dichas por el Señor Jesús y que enseñaban lecciones importantes. Ahora, algunas de estas parábolas tienen como título la parábola de, por ejemplo, el hijo pródigo. Y algunas no tienen ese encabezado en nuestras Biblias, pero eso no quiere decir que sea o no sea parábola. Eso no quiere decir de que sea un hecho, una historia o un relato. Eso no quiere decir que es un hecho real, no, son historias. Entonces, entre estas parábolas, por ejemplo, tenemos del siervo vigilante en Lucas 12:35. Tenemos la parábola del siervo infiel en Lucas 12:41. La parábola de la higuera estéril en Lucas 13:6. La parábola de la semilla de mostaza en Lucas 13:18. La parábola de la levadura en Lucas 13:20. La parábola de la puerta estrecha en Lucas 13:22. Y en el Lucas 14 encontramos ahí la parábola de los que les gustaban los principales asientos en las reuniones. Y como está en el versículo 7, los que fueron convidados a las bodas. La parábola de Lucas 14:15 es la parábola de la gran cena. Y en Lucas 15 encontramos tres parábolas. La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Y en más de una de estas parábolas no dice el Señor Jesús, el reino de los cielos es semejante a, o el reino de los cielos, o a qué compararé el reino de los cielos, que esa era la fórmula con la cual el Señor Jesús empezaba sus parábolas. Pero eran parábolas. Entonces, cuando llegamos a Lucas 16, vamos a encontrar la parábola del rico y Lázaro. Y esta parábola del rico y Lázaro, pues ha sido usada por más de una persona para enseñar, como mencioné, cosas que no están en la Biblia, ¿no? Y una de esas cosas es que una persona tan pronto muere, entonces se va al destino eterno. Si fue buena, se va al seno de Abraham, y si fue mala, se va al tormento eterno. Y quiero mencionar además, ¿no?, que aquí hay personas que toman esta parábola para enseñar, que creen y enseñan que el momento de la muerte ocurre lo siguiente: los impíos van inmediatamente a arder en el infierno y los buenos ascienden a un lugar benéfico. El espíritu del rico y Lázaro tenían partes corporales, como lo son físicas, como lo son ojos, lengua, dedos, según los versículos 21 y 22. Y algunos de entre los muertos, ¿ok?, que se pide allí para que vayan a advertir a los familiares vivos. Luego también hay otras cosas contradictorias, es de que el infierno y el seno de Abraham o cielo están relativamente cerca y que se podían
ver el uno al otro y que se podían comunicar el uno al otro. Entonces, en la Biblia encontramos enseñanzas muy claras con relación a el estado de los muertos. Por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses 4:16 nos habla de que los justos recibirán su recompensa en la segunda venida de Cristo. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo, con clamor y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí está hablando de las personas que murieron siendo fieles a Cristo, cristianos fieles a Dios. Ellos van a resucitar en ocasión de la segunda venida de Cristo. Mateo 16:27 nos dice allí que porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces recompensará a cada uno conforme a sus obras. Noten que aquí está hablando de forma específica de la venida del Hijo del Hombre, de la venida de Cristo. No dice en ningún momento, tan pronto la persona muere es recompensada. No. ¿Qué más? Entonces, dice Mateo 25:34, entonces el rey dirá a los que están a la derecha, venid a mí, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Es decir, la hora de separar los buenos y los malos es en ocasión del fin de este mundo. Y los buenos, los fieles, los redimidos por Cristo, los que aceptaron a Cristo como su Salvador, entonces serán bienvenidos en ocasión de la segunda venida de Cristo. Primera de Corintios 15:52 dice, en un momento, en un abrir de ojos, a la final trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Está hablando de la resurrección de los muertos, la resurrección de los fieles y en ocasión de la segunda venida de Cristo. Y Mateo 21:34 dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. La Biblia es categórica, la Biblia es enfática al decir de que la recompensa de los justos será en ocasión de la segunda venida de Cristo. Y de la misma manera habla de la recompensa para los impíos. La Biblia llama impíos a los que rechazaron a Cristo, a los que no aceptaron su mensaje de salvación, a los que no creyeron sus enseñanzas. Dice Mateo 25:41, entonces dirá también a los que estarán a la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que está preparado para el diablo y sus ángeles. Eso es al final de la existencia de este mundo. Apocalipsis 21:8 dice, empero los temerosos, en otra Biblia dice cobardes, e incrédulos, los abominables, los homicidas, a los fornicarios, los hechiceros y los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, la Biblia habla de dos resurrecciones, la Biblia habla de dos muertes. Entonces, la primera resurrección es en la segunda venida de Cristo cuando los fieles resucitarán. Y aquí habla de la segunda muerte. La segunda muerte es para aquellos que rechazaron a Cristo y cuando Dios destruya este mundo con fuego, allí
serán echados junto con el autor del pecado, que es Satanás. ¿Y qué es lo que dice la Biblia con relación a las personas fallecidas, con relación a las personas muertas? Es interesante lo que dice. Eclesiastés capítulo 6 del versículo 5 al 10. Dice, porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor, su odio y su envidia feneció ya. Ni tienen ya más parte en el siglo, en todo lo que se hace debajo del sol. Apreciado amigo, apreciado hermano, te estamos enseñando lo que nunca te dijeron acerca de la palabra de Dios. Y aquí la palabra del Señor nos enseña que cuando una persona muere, se convierte en cadáver. Y según el libro de Génesis, que así como fuimos creados del polvo, al morir somos sepultados y nos convertimos nuevamente en polvo. No hay vida después de la muerte. No hay alma que sale, no hay espíritu que sale a ningún lado. Simplemente usted, si es sepultado, se desintegra en la sepultura. Y al usted dejar de existir, deja de ser persona. Por lo tanto, no siente, no cree, no piensa, no habla, nada. ¿Qué más dice la Biblia? Eclesiastés, ¿no? Las 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro donde tú vas no hay obra, ni industria, ni conocimiento, ni sabiduría. Cuando una persona muere, todo se acabó allí. Pero aquí hay algo importante cuando dice, todo lo que te viniera a la mano para hacerlo, hazlo según tus fuerzas. La principal lección aquí de este pasaje es que si en tus manos está la oportunidad de echar mano a la salvación y la vida eterna, hazlo, aprovecha. Porque si tú falleces, si tú mueres, si tú dejas de existir, no hay más oportunidad. Todo se acabó. Y sigue diciendo en Levíticos 20:27. Y el hombre o la mujer en quienes hubiere espíritu pitónico o de adivinación, han de ser muertos. Los apedrearán con piedras, su sangre será sobre ellos. Aquí la Biblia está condenando lo que se conoce con el nombre de espiritismo, el contacto con los espíritus, el contacto con la adivinación, el contacto con los hechiceros, las brujas, brujos o pitonisas. La Biblia lo prohíbe. De manera que si alguien le cuenta que habló con un familiar muerto, no fue que habló con su familiar muerto. Es como un espíritu de demonio que se hizo pasar por ese familiar muerto. Y la Biblia a eso le llama espiritismo y también lo condena. Entonces, en la parábola, por ejemplo, se menciona a Abraham, donde dice que Abraham supuestamente está en la gloria, supuestamente está, pues, en el cielo y está vivo. Y que desde allá, pues, él mira a los vivos en la tierra, a los vivos supuestamente, entre comillas, que están en el infierno, y los contempla y habla con ellos inclusive. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia al respecto? Hebreos 11, del 8 al 40, dice, en la fe murieron todos estos sin haber recibido la promesa, sino habiéndolas visto de lejos y siendo persuadido de ellas y habiéndolas abrazado y habiendo confesado que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Es decir, todos ellos murieron abrigando en su corazón esa esperanza de algún día recibir esa heredad de la vida eterna en la gloria eterna. De manera que Abraham está allá.
en el territorio de Israel, descansando en la tumba. Después de haber visto esto, el fundamento bíblico acerca del estado de los muertos, acerca de la vida después de la muerte, acerca si existe retribución tan pronto mueres. Entonces la pregunta es, ¿por qué el Señor Jesús usó esta parábola? ¿Por qué la usó? Es muy importante que nosotros podamos entender. Y la Biblia nos dice, en resumen, que el Señor Jesús, desde el capítulo 11 de Lucas hasta el capítulo 19 de Lucas, Él presenta una serie de parábolas para poder lograr algunos aspectos importantes. Primero, para mostrarles el amor que Dios tiene o tenía para la nación de Israel en los días del Señor Jesús. Segundo, que el Señor Jesús quería enseñarles a ellos a través de esta parábola del rico y Lázaro que las riquezas no salvan a nadie y que ellos se consideraban los favoritos para el reino de los cielos y que por ser el pueblo escogido o por ser ricos no tenían garantizada la salvación. Y tercero, y lo que es más triste, es que ellos se burlaban de Cristo. Yo le invito para que usted pueda leer desde el capítulo 11 del Evangelio de Lucas hasta el capítulo 19. Porque si usted lo lee, va a ir teniendo un conocimiento previo cuando nos toque presentar esas parábolas en las semanas venideras, va a poder entender mejor. Vemos aquí el tema de las riquezas y los que se creían superiores por tener riquezas. Ellos despreciaban a todo aquel que no era judío, porque ellos decían, el que era judío es hijo de Dios, es hijo del reino. El que era judío y era rico era un bendecido por Dios, era un príncipe de Dios. Y entonces el Señor Jesús les está mostrando que no es eso lo que ellos creían, que efectivamente era verdad. Luego en Lucas 12 nos habla que Jesús les reprende a ellos su hipocresía y su confianza en las riquezas. Luego en Lucas 14:7 habla de que aquellos que se consideraban superiores a los demás, porque donde quiera que iban, buscaban siempre ser honrados, buscaban siempre ocupar los principales lugares. Y Lucas 14:15 habla de que ellos se autojustificaban. Ellos cuando oraban, por ejemplo, decían, Señor, te damos gracias, si era un hombre, ¿no? Te doy gracias, Señor, porque no me hiciste mujer. Te doy gracias, Señor, porque soy judío. Te doy gracias, Señor, porque soy rico. Te doy gracias, Señor, porque no soy como uno de esos perros gentiles, o no soy como uno de esos pecadores publicanos. Es esa la raíz que el Señor Jesús está queriendo atacar a través de esta parábola. Y luego Lucas 16:15 dice que eran ávaros y se burlaban. Pero veamos lo que dice Lucas 15:1 y 2. Y se llegaban a él todos los publicanos y pecadores a oírle. Y murmuraban los fariseos y los escribas diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Es decir, aquí vemos que ellos murmuraban contra Cristo. Ellos criticaban a Cristo. Pero luego el siguiente versículo nos dice en Lucas 16:14 que ellos oían también los fariseos todas estas cosas, los que eran ávaros, y se burlaban de él. Se burlaban de él. Ahora, escuchen lo que voy a decir. Yo comencé diciendo que el Señor Jesús hablaba en parábolas para que ellos no entendieran y para que ellos salieran más confundidos. Si es que ellos no creen y no se arrepienten, por lo tanto, no hay salvación para ellos. Entonces, como ellos no se acercaban con ese espíritu de querer aprender y querer arrepentirse, se burlaban de Jesús. Y entonces Jesús, recordemos que también era ser humano. Y diríamos, vamos a decir en un lenguaje, ¿no? Nuestro, popular, oh, tú te estás burlando de mí,
pues entonces ahora esta va para ti, para ver si no te sientes burlado de mi parte. Miren lo que hace el Señor Jesús, ¿no? La pregunta es, ¿para qué Él usó esta parábola? ¿Para qué la usó? ¿Qué quiso enseñar con esto el Señor Jesús? Lo que Él les quiso enseñar es algo que les caló profundo en el corazón de los judíos. Como ya mencionamos, ellos se consideraban los favoritos para el reino de los cielos. Ellos se consideraban los príncipes, los hijos del reino. Ellos se consideraban los hijos de Abraham. Y entonces el Señor Jesús les dice a ellos, ustedes no son hijos del reino de los cielos. Ustedes no son descendientes, ni siquiera físicamente, de Abraham. Ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Así como ellos se burlaban de Jesús, ahora Jesús les da este lenguaje satírico, este lenguaje sarcástico, para que también ellos pudieran sentir y entender en carne propia lo que significa burlarse de otra persona. Entonces el Señor Jesús quiso enseñar varias lecciones, quién sabe 11 o 12. La primera de las lecciones es de que las riquezas y la pobreza a nadie salva. Si alguna persona que está escuchando esta presentación es rica, es rico, no piense que por ser rico usted tiene asegurado los privilegios del reino de los cielos. Y si usted es una persona pobre, una persona desamparada, una persona menesterosa, una persona desamparada, no por eso tampoco usted tiene asegurada la salvación. Ni la riqueza, ni la pobreza hace candidato a una persona para el reino de los cielos. El Señor Jesús aquí advierte a los ávaros y a los ricos que confiaban en las riquezas. La salvación no depende de los bienes materiales que posees. Por el contrario, el Señor te pide que te despojes de los bienes materiales y que los compartas a los pobres y necesitados. Porque el hecho de que Dios te haya dado bienes materiales es con el propósito de que tú te conviertas en un canal de bendición para hacer llegar a otras personas que no tienen esa bendición de poseer bienes materiales. Y luego aquí nos enseña también que la conducta correcta y el correcto proceder de la persona es lo que te hace candidato para el reino de los cielos. En segundo lugar, podemos ver como lección de la parábola que la muerte, apreciado hermano, apreciado amigo, la muerte llega a todos por igual, ya sea hombre, ya sea mujer, ya sea rico, ya sea pobre. De cualquier grupo étnico que usted sea, en cualquier país del mundo que usted viva, en cualquier latitud del mundo que usted viva, la muerte llega a todos por igual. Nadie se escapa. Sea niño, sea joven, sea adulto o sea anciano. Y ahí donde dice Isaías 4, 9 al 10 está equivocado. Ahí debería decir Lucas 16, 22. Dice, y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. ¿Están viendo? A ambos les llegó la muerte, tanto al rico como al pobre. De manera que si usted es rico o usted es pobre, y si Dios así lo decide, en algún momento iremos al descanso a través de la muerte. ¿Qué más? Vemos en Juan 1, 18 lo siguiente.
nadie jamás ha visto a Dios. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha declarado. Es decir, Jesús nos está mostrando con este pasaje de que si la parábola habla del seno de Abraham, no es que se refiere en forma literal al pecho de Abraham, no, se refiere a ese lugar de privilegio de estar entre los brazos del Padre Celestial, como lo estuvo Él antes de venir a la tierra. Dice, nadie jamás ha visto a Dios, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Y si nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, Él nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios también. Y por lo tanto, entonces tendremos derecho o acceso a estar en el seno del Padre. Interesante. Y aquí hay dos palabras que están en el versículo 22, como ya leímos, ¿no? La frase seno de Abraham y la palabra Hades. La frase seno de Abraham, la palabra seno en el idioma original, que es el griego, es la palabra kolpois. Y esa palabra kolpois significa un lugar de mucha cercanía, un lugar de preferencia. Como ya hemos visto en el versículo anterior, que Cristo como Hijo de Dios está en ese lugar de preferencia, en el seno del Padre. La palabra Hades, y que es igual en español como en griego, Hades, esta palabra en más de una versión de la Biblia ha sido traducida como infierno. Y esa palabra no significa infierno. Esa palabra significa sepulcro. Significa el lugar donde se van a depositar a los muertos. Cuando una persona deja de vivir y de existir, se convierte en un cadáver, es un muerto, por lo tanto hay que llevarlo al sepulcro. Eso significa Hades. No significa infierno, no significa lugar de tormento. No, nada de eso. Es por eso que vuelvo a repetir, estas lecciones son las enseñanzas que nunca te dijeron de las parábolas del Señor Jesús. La lección número 3 es que el destino eterno se decide en esta tierra y en esta vida. Apreciado hermano, apreciado amigo, el destino eterno de tu vida está en tus manos. Tú decides escoger la vida eterna o tú decides escoger la muerte eterna. Y alabado sea Dios porque nos dio el privilegio de tener esa libre facultad, ese libre albedrío. Nadie te va a obligar a que te pierdas o a que te salves. Eres tú quien decides. Y de eso se trata esta serie de enseñanzas. De eso se trata esta parábola, de que tú puedas entender de que en esta vida tú puedes escoger la vida eterna. Lucas 16:25 dice, mas dijo Abraham, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también recibió males en su vida, mas ahora él es consolado aquí y tú eres atormentado allá. En otras palabras, mientras vivías, tuviste la oportunidad de decidir por la vida eterna. Una vez que tú moriste o mueres, no hay más oportunidad. Lo mismo es el mensaje para ti en esta ocasión. ¿Qué más? Otro mensaje más, que después de la muerte nadie puede cambiar el destino. Si tú moriste siendo fiel a Dios, estarás allí en la tumba durmiendo, como dice el Señor Jesús en San Juan, capítulo 11.
Y cuando Cristo venga por segunda vez, vas a escuchar el sonido de la trompeta y vas a resucitar para heredar la vida eterna. Pero si tú mueres siendo una persona que rechazó el plan de salvación, rechazó a Cristo como Salvador, te burlaste de Él, no quisiste saber nada de las cosas de Dios, la Biblia a esa actitud le llama impío o le llama pecador. Y los pecadores irán al fuego eterno. Entonces, si tú tienes algún familiar que amas y que deseas el bien, pues transmítele este mensaje. Porque si ese familiar deja de existir, ya no puede hacer nada por él. Y si tú dejas de existir, nadie podrá hacer nada por ti. Quinto, no hay comunicación después de la muerte. No hay comunicación entre vivos y muertos. No hay comunicación entre muertos y muertos. Sí, eso es lo que dice la parábola. Y el número 6 es que no hay recompensa inmediata. No, no hay. No hay recompensa inmediata después de la muerte. La recompensa será en la resurrección de los muertos, en la segunda venida de Cristo. Y luego también, como lección número 7, encontramos que el rico en esa parábola no fue una persona que vivió y que murió, no. El rico en esa parábola representa, en primer lugar, a los fariseos, porque ya hemos dicho que desde el capítulo 11 hasta el capítulo 19, Jesús está hablando acerca de los fariseos, una serie de varias parábolas. Pero en segundo lugar, ese rico representa a toda la nación de Israel. Porque miren, en San Juan 8, en Lucas, aquí está equivocado también el texto, es Lucas 16:30. Dice, respondieron y dijeronle, no, Juan 8:39 está correcto, dice, respondieron y dijeronle, nuestro padre es Abraham. Y dícele Jesús, si fuerais hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Ellos, los fariseos, se jactaban de ser descendientes de Abraham. Y Jesús le dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, pues hicieran su conducta, su vida fuera como lo fue la vida de Abraham. Y luego en el otro texto dice, vosotros de vuestro padre el diablo sois y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Sí, apreciado amigo. La nación de los días del Señor Jesús se jactaba de ser descendientes de Abraham. Entonces el Señor Jesús le dice, ustedes no son descendientes de Abraham, ustedes son descendientes del diablo, porque no creen, no me rechazan y lo que es peor, procuran matarme. Y como ya mencionamos, que el rico representa a la nación judía. Dice el versículo 28, cuando habla el rico con Abraham en la parábola. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique, porque no vengan ellos también a este lugar de tormento. O sea, este rico le pide a Abraham que envíe a Lázaro a la casa de Israel para que les enseñe, para que les hable, para que les predique a sus hermanos, porque él no quería que sus hermanos también llegaran allí donde él estaba en ese lugar de tormento. Y esos 5 hermanos representan a la religión de Israel en los días del Señor Jesús, que estaba dividida en 5 sectas religiosas. Estaban los fariseos, los saduceos, los celotes, los escénicos y los escribas. ¿Qué más dice? Y el Señor Jesús dice,
hijos de vuestro padre, el diablo son, porque no hacen las obras de Abraham. Los judíos de la generación de Jesús eran hijos del diablo y no escaparían a la condenación del infierno. Y dice Mateo 23:33, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? O sea, aquí está hablando, les está sentenciando el futuro de ellos. Si ellos no se arrepienten, si ellos no lo aceptan a Él como el Salvador del mundo, entonces están destinados o sentenciados o condenados para ir al infierno. Y ahí la palabra infierno no es un lugar de tormento eterno, no, es un lago de fuego que arderá hasta que se termine de consumir toda la materia que se eche allí. No es que van a estar por la eternidad sufriendo, no, no. Es eterno en sus consecuencias, es decir, hasta que se terminen de morir y hasta que se hagan ceniza. Una vez que se convierten en ceniza, se apaga el fuego. Eso quiere decir ahí el Señor Jesús. Luego, ¿qué más? Que Lázaro representa a todas las naciones que no son judíos de sangre o de linaje. Mateo 8:11 dice, mas yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se asentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Todos aquellos que respondieron con fe. Cuando hubo una mujer serofenicia que se acercó ante el Señor Jesús para que pudiera sanar a su hija, el Señor Jesús, se da un diálogo y el Señor Jesús le dice, no podemos darle a los perrillos el pan de la mesa. Y ella dice, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos del reino. Esta mujer conocía la parábola. Y el Señor Jesús usa un lenguaje un tanto, vamos a decir, suavizado, porque los fariseos y los demás judíos, cuando se referían a los no judíos, cuando se referían a los gentiles, ellos decían los perros. Y Jesús usa la expresión perrillos. Pero igual, es así que los consideraban a los no judíos. Pero a esos gentiles que tienen un corazón sensible, un corazón humilde, un corazón que aceptan las enseñanzas, que no rechazan las enseñanzas, para ellos es el reino de los cielos. Y aquí está lo más importante de toda la parábola. Todo lo que les he explicado hasta aquí tienen el derecho de olvidarse, pero no pueden dejar pasar por alto esto, porque esta es la razón por la cual el Señor Jesús dio esa parábola. ¿Ok? En Lucas, ¿ok? 16, versículo 31, dice, Abraham les dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Pero él dijo, no, padre Abraham, mas si alguno fuere a ellos de los muertos, se arrepentirán. Mas él le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno resucitare de entre los muertos. Vamos por partes. El Señor Jesús les está diciendo a ellos, ustedes como nación judía tuvieron el privilegio de recibir toda la revelación completa de la palabra de Dios a través de los profetas, comenzando desde Moisés. ¿Cuántos libros escribió Moisés? Escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Escribió el libro de Job, algunos salmos. ¿Qué escribieron los demás profetas? Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, los profetas menores. Jesús está refiriéndose a todos ellos. En otras palabras, ustedes tienen la revelación escrita, que es la palabra de Dios. Y ahí en la palabra de Dios está
todo y lo único que necesitan saber para la salvación, porque la Biblia toda, desde Génesis hasta Malaquías en los días del Señor Jesús y desde Mateo hasta el Apocalipsis en nuestros días, la Biblia toda, el único mensaje del cual se ocupa es la salvación mediante Cristo Jesús. Cristo encarnado, Cristo una vida perfecta, Cristo crucificado en mi lugar, Cristo resucitado, Cristo ascendido a los cielos, Cristo que intercede en el santuario celestial por mí, Cristo que está pronto a venir. Ese es el único mensaje del cual se ocupa toda la Biblia. Y para salvarte, eso es lo único que tú necesitas conocer y saber. Esto es lo que nunca te dijeron de la parábola del rico y Lázaro. Número dos. El rico le dice, envía a Lázaro, porque si va uno de entre los muertos, es decir, va siendo muerto, va como alma o como espíritu siendo muerto, va donde ellos, entonces creerán y se arrepentirán. Y como hemos visto en los primeros versículos, Jesús, él no cree en la inmortalidad del alma, no cree en la inmortalidad del espíritu, él no cree en los hechiceros ni pitonizas, no. Él lo lleva a lo que sí Cristo cree, a lo que sí la Biblia enseña. Y Abraham, o sea, en otras palabras, Cristo, a través de esa parábola le dice, miren, dice ahí, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno resucitare de entre los muertos. Es decir, si es que hubiera una persona, digo persona, que resucitó de entre los muertos y en persona viviente se presenta ante esta nación judía, aún con todo, no creerán, no se persuadirán, no se arrepentirán. Y eso que el Señor Jesús dijo se cumplió exactamente y literalmente unas semanas después, que voy a explicarlo a continuación. ¿Qué más? Dice Mateo 8:11, y Abraham les dice, Moisés y los profetas tienen, óiganlos, porque él dijo, no, padre Abraham, mas si alguno fuere a ellos, se arrepentirán. Mas él les dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se arrepentirán, aunque alguno resucitare de los muertos. Lo que ya hemos explicado de Lucas 16:31. Entonces aquí tenemos dos palabras en griego. La palabra necrón, que es muerto, y la palabra anasté, que es resucitado. Entonces, hay confusión en esto, ¿ok? Entonces, el rico pedía que vaya un muerto, así como muerto, como alma o como espíritu inmortal, no como una persona que resucitó. En cambio, Jesús le dice, si yo enviare a alguien que estuvo muerto y que resucita, aún a ese resucitado no le van a creer, no se persuadirán. Es decir, no se persuadirán de que Jesús es el Mesías. No lo aceptarían a Cristo como el Mesías. ¿Qué más? Unas semanas más tarde, Cristo resucita a un hombre llamado Lázaro. Cristo resucita a Lázaro de Betania. Y cuando vieron ese milagro, el corazón de estos fariseos más se endureció. Y saben lo que es peor, que al tercer día
cuando Cristo murió al tercer día, resucitó de entre los muertos. Y ninguno de los escribas y fariseos creyeron en ese Cristo resucitado. Y lo que es triste, hasta el día de hoy, como nación judía, ellos no creen en ese Cristo resucitado, en ese Cristo como el Mesías. Pero continuemos. Cuando ocurrió el milagro de la resurrección de Lázaro de Betania, entonces mucha gente fueron a buscar a esos escribas, a esos sacerdotes, para hablarles de este milagro, para ver si así se persuaden o creen. Y el mismo Lázaro de Betania fue para enseñarles, para predicarles, y ni aún así quisieron creerle. Por el contrario, buscaron la forma de cómo matarlo una vez más. Veamos lo que dicen los textos. Juan 11, 45 y 46. Entonces, muchos de los judíos que habían venido a María, hermana de Lázaro, y habían visto lo que había hecho Jesús, creyeron en él. ¿Se dan cuenta? Toda esa gente que no eran escribas y fariseos creyeron en Jesús. Muchos judíos que no eran escribas y fariseos creyeron en Jesús por el milagro que hizo de resucitar a Lázaro de Betania. Mas algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Y el versículo 47 al 50 dice: entonces los príncipes de los sacerdotes y los fariseos juntáronse en concilio y decían: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchos milagros. Si lo dejamos así, dice más, todos creerán en él. ¿Se dan cuenta? Ellos tenían temor de que la población o la nación entera de Israel lo aceptaran a Cristo como el Mesías o creyeran en Cristo como el Mesías. Y ese temor iba a llevar a una consecuencia. Miren lo que dice: si lo dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y quitarán nuestro lugar santo y destruirán la nación. Entonces Caifás, que era el sumo sacerdote, uno de ellos, en aquel año dijo: vosotros no sabéis nada, ni consideráis que más nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Y entonces acordaron darle muerte a Cristo. Y Juan 12, 9 al 10, miren lo que dice. Entonces una gran multitud de los judíos supo que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, al cual había resucitado de entre los muertos. Empero resultaron los príncipes de los sacerdotes para matar también a Lázaro, porque muchos de los judíos iban y creían por causa de haber resucitado a Lázaro. Creían en Jesús. Toda la gente creyó, menos los escribas y fariseos, menos los sacerdotes. Y San Juan 12, 19 dice: mas los fariseos dijeron entre sí: ¿veis que nada aprovecháis? He aquí que el mundo se va en pos de él. Todo el mundo creía en Cristo y ellos no quisieron creer para nada. Es por eso que Cristo citó esta parábola, para enseñarles a ellos que su arrogancia los iba a llevar a la destrucción, que no eran hijos de Abraham ni de Dios, sino que eran hijos del diablo. Resucitó Lázaro, no creyeron. Cuando Cristo murió y resucitó, tampoco creyeron. Y así han pasado más de 2000 años y no aceptan
hasta el día de hoy a Cristo como su Salvador personal. Todo lo que les he dicho hasta aquí es historia, pero no tendría ningún sentido si no te digo lo que te voy a decir. Apreciado amigo, apreciado hermano, por el amor de Dios, con el corazón en la mano te digo que esa historia del rico puede ser tu historia. No necesariamente tienes que ser rico, pero sí puedes tener la actitud del rico que rechaza la palabra de Dios. Puedes tener la actitud de esos fariseos que ni aún viendo ese milagro de que resucitó a un muerto, a Lázaro de Betania, ni aún así creyeron. Y que Cristo mismo, después de muerto, resucitó, ni aún así creyeron. Entonces yo quiero preguntarte, ¿en cuál de los dos lugares te ubicas? ¿Entre los que aceptan a Cristo, creen en su verdad, creen en su salvación y le entregas tu vida a su servicio como Salvador y Señor, o te pones en el lado de los fariseos que endurece su corazón y no quiere saber nada de Dios? Decíamos en la lección anterior que la verdad o nos une o nos separa. Pero es mi deber moral enseñarte la verdad, enseñarte lo que nunca te dijeron de la parábola del rico y Lázaro. Yo voy a orar por ti y te animo para que tú puedas entregarle tu corazón al Señor y que tomes estas parábolas como ese mensaje de vida eterna. Oremos. Amado Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque en tu amor y misericordia preservaste estas lecciones para que nosotros podamos también tener acceso o derecho a ese mensaje de salvación. Perdona nuestros pecados o nuestra incredulidad o nuestra dureza. Pero aquí estamos, Señor, porque queremos ser hijos tuyos, queremos honrarte, queremos alabarte. Y ayúdanos, Señor, también para ser instrumentos de bendición para otras personas. En el nombre del Señor Jesús te lo agradecemos. Amén. Quiero terminar diciendo que el propósito de este ministerio y el propósito de este canal en YouTube o de este grupo en Facebook no es que para que tú cambies de iglesia, no es para que tú sustituyas tu estudio personal de la Biblia por estas lecciones. Es todo lo contrario. Es para ayudarte en tu crecimiento espiritual. Es para servirte como soporte, como apoyo en la palabra de Dios. Y así como estamos dispuestos a ayudarte, quiero pedirte que tú también nos ayudes a nosotros. Cuando tú te suscribes al canal, cuando le das un like, cuando compartes, cuando invitas a otras amistades para que se suscriban al canal, nos estás ayudando. Y de esa manera nuestra comunidad crecerá. Y de esa manera seguiremos subiendo más contenido de edificación espiritual. Que Dios te bendiga.